Bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo cuento. En esta ocasión vamos a estar analizando el cuento La caída de la casa Usher del autor estadounidense Edgar Allan Poe. Para eso tengo a mis dos coanfitriones esta tarde para que podamos resumir, analizar y dar nuestras impresiones de este maravilloso cuento. A mi izquierda, Miguelito Serrano. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vico? ¿Cómo estás, Mateo? Un placer volver a verlos después de estos caóticos días de carnaval. Mateo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido en tu carnaval? Descontrol muy controlado. Nuestro nuevo compadre, ¿no? Nuestro nuevo compadre. Sí, novedad, somos compadres ahora. Así que ¿verdad? aquí. ¿Verdad? Ahora somos compadres. Ahora somos compadres. Compadres literarios. Bueno, ahora vamos al meollo del asunto. Como ya lo mencionaba, hoy vamos a hablar acerca de La caída de la casa Usher, que es un cuento de terror psicológico, podría decirse. Sí. De los más memorables de este autor. De los más reconocidos de la primera etapa de Edgar. De la primera etapa de Edgar Allan Poe. Comenzamos como siempre con datos de color. No sé si alguien levanta la mano para empezar con los datos de color. Yo primero, porque solo tengo uno. Por ahí me lo quitan. Que este cuento se basó, o se cree que se basó en parte porque la madre de Edgar Allan Poe tenía un amigo cercano de apellido Usher. Ya. O Asher, Ya. no estoy seguro cómo se pronuncia. Y esos tenía dos hijos y los dos hijos sufrían de neurosis. Entonces se cree que parte de este cuento se basó en sus vidas. Buen dato de Ese color. es mi único dato de color que tengo. Matius, ¿tienes algo a la mesa? Voy a decir que tiene el mismo dato que Miguel. ¿En serio? No. Bueno, un dato podría ser de que tenemos dos versiones, ¿no? del cuento traducidas. Sí. Una por un autor muy reconocido, Ese era mi dato. que es Julio Cortázar. Y la tuya no sé de quién es. Con un autor no tan reconocido, no sé ni su nombre. O sea, Pero, si no lo conocemos, no es reconocido. pero inclusive es que la variación viene desde el título. Por ejemplo, en el de ustedes es La caída de la casa Usher. En el mío es el hundimiento. El mío es el hundimiento de la casa Usher. No, además algo interesante es que en libros como este volumen que tiene Miguel, es normal que haya más bien muchos traductores. Yo tengo otro libro de cuentos bastante extenso de Edgar Allan Poe y he visto que son como 4 traductores, claro, porque son muchos cuentos. En cambio, en esta selección sí son todos los cuentos traducidos por Cortázar. Además es importante no decir el nombre del traductor, por ahí nos ve y nos funa. Pero es desconocido. ¿Quién lo conoce? mantener en el Sí, anonimato. o sea, no creo que se ofenda porque digas que Cortázar ha traducido mejor que él. Sí, es verdad, verdad que tener mucho verdad. ego. Sí, verdad. Le llenarías mucho el ego. Pero bueno, vamos a O sea, empezar. y si cree que lo ha hecho mejor que Cortázar, merece que lo ponemos. Claro. Merece ser funado. Merece ser desconocido. Merece ser funado por 3 personas aún más desconocidas. Sí. Bueno, empezamos como siempre con un pequeño resumen del cuento en sí. Una narración breve. Y yo lo voy a ir contando y ustedes, si tienen algo que agregar o algo que decir, lo dicen. Podemos ir analizándolo por partes. Y terminada la narración ya podemos hacer un análisis general de todo el cuento como ya lo veníamos haciendo. ¿Están de acuerdo? Me parece. Bueno, empezamos con la narración. El cuento, igual, bueno, este es dato de color, ha sido publicado en el año 1839. Así es. Es un cuento clásico del género terror, gótico, psicológico. La narración empieza con un narrador que no tiene nombre. Aquí no supondría decir que es Edgar Allan Poe, ¿no? Porque No, es un narrador es anónimo. un narrador anónimo, que nos dice que llega a una mansión que es muy tenebrosa, o sea, le da malas vibras, ¿no? Ni bien ve esa casa, esa gran mansión, ya siente como una tristeza, que él incluso dice que es una tristeza de esas que no tienen ni siquiera algo que la amortigüe, ¿no? Como a veces puede ser una tristeza poética, Como él lo él llama. decía, ¿no? Pero esta era tristeza, ¿no? Y algo más que agrega es que dice que así como en el arte, ¿no? Hay diferentes composiciones, que la posición y estructura de los elementos hacen que se vuelva algo hermoso. Claro. Dice que siente que aquí pasa lo contrario, que todos los elementos se disponen para generar un malestar que es muy difícil de encontrar, ¿no? Como vos dices, como si no hubiera nada rescatable, digamos, que todo te tira para abajo. Sí. Exactamente.
Bueno, llega a esta casa por petición de uno de sus amigos de la infancia, que es Roderick Usher, que le manda una carta a nuestro narrador pidiéndole que le vaya a visitar, porque él se sentía mal porque estaba con una enfermedad mental rara, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que nuestro narrador se encuentra en esa mansión, entra y descubre a su amigo completamente cambiado, ¿no? De lo que él conocía. Lo ve muy pálido, lo ve como que sin vida, tenebroso, lúgubre, todos adjetivos negativos, débil. Uh-huh. Y justamente aquí Roderick es, ¿no? Sí. Roderick para los amigos. Creo que hasta en una traducción se llama Rodrigo. ¿Verdad? Sí, te lo juro. Bueno, la mía no. No, en el mío. En una debe ser re barata. El señor Usher. El señor Rodrigo Usher. Bueno, la cosa es que Roderick lo recibe a su amigo y le cuenta, ¿no? De su condición, de su enfermedad. Y le dice que es una enfermedad, es un mal familiar que se traslada de generación en generación y que lo vuelve sumamente nervioso y muy hipersensible a cualquier estímulo, ¿no? Sumamente ansioso también. Vivía constantemente preocupado por el futuro y por lo que le pueda pasar. Y con mucho miedo a la muerte igual. Sí. Muy ansioso y con miedo a la muerte, exactamente. Y lo que comentabas, ¿no? Que no aguantaba ningún ruido. Era muy sensible. Fuerte, solamente ciertos arreglos de guitarra que puede soportar. Sí. Porque él decía que, no sé, la luz más tenue le lastimaba los ojos. El olor más sutil lo sentía así súper fuerte. Entonces era muy hipersensible, nervioso, hipocondriaco. Sí. Todos estos males que a simple vista parecieran ser mentales, ¿no? Y ahí él nos cuenta igual que tiene una hermana melliza, ¿no? Sí. Es Madeleine Usher, que es la segunda protagonista de esta historia, que nos cuenta que ella igual padecía de una condición, que es muy importante igual aclarar qué condición tenía, que se llama catalepsia, que es una condición que te pone como que los músculos rígidos hasta tal punto de que puedas parecer que estás muerto, ¿no? Exactamente, es importante aclarar. Entonces es importante esa condición que tenía la hermana. Bueno, hasta aquí tenemos solamente 3 personajes y creo que en toda la historia solo hay 3 personajes, ¿no es así? Es el narrador, Roderick y Madeleine Usher. Y nos dicen que, bueno, la familia Usher viene de una, que es importante aclarar igual, viene de una descendencia cerrada, ¿no? Que no han tenido... Siempre hubo solo un único heredero, ¿no? O sea, exactamente. Siempre la casa pasó de padre a hijo y así sucesivamente hasta Roderick y Madeleine. Exacto. Acotando lo que decía Miguel, que no hubo una generación que haya tenido varios hermanos. Y tiene una frase, ¿no?, con la que describe eso, que era una familia que no pudo generar más ramas o algo así. Sí. Y como vos decías, ha habido entonces una herencia muy lineal, ¿no? De uno tras otro. De que era una familia muy cerrada, que incluso genéticamente no ha podido prosperar por ese motivo, ¿no? De que tal vez entre primos nada más tenían descendencia y así. Y eso igual lleva a deficiencias genéticas e incluso problemas mentales, claro, que era lo que tenían estas 2 personas. Claro, y justamente hijos, ¿no? el hecho de que solamente hayan tenido descendencia lineal, como mencionamos, eso también implica que la propiedad de la casa está ligada directamente al apellido de la familia. Es por eso que en el pueblo, en esa zona, se conocía como la casa de Usher, ¿no? Porque siempre había un Usher que era dueño de esa casa. Claro. La casa que es gran protagonista igual de la historia, ¿no? Porque como los mellizos, la casa igual estaba en decadencia, ¿no? Se veía, el narrador cuenta que veía grietas, o veía una pequeña grieta, ¿no? Una grieta en la parte superior. Que atravesaba toda la casa. Pero algo interesante aquí es que también te habla de cierta estabilidad debajo de toda esa decadencia. Como que te decía que estructuralmente parecía que estaba todo bien, por así decirlo. Que era sólida, ¿no? Exacto, pero que podías darte cuenta de pequeños hongos por todas las superficies, ¿no? De que realmente estaba todo muy viejo, muy desgastado, pero al mismo tiempo estaba de pie. Entonces, claro. y creo que eso es una analogía, podríamos pensar, también a las enfermedades mentales, ¿no? A la salud mental, porque hay personas que vos las ves y parece que está todo bien. Si ves algunos detalles, te empiezas a dar cuenta de que tal vez no le está pasando tan bien. No claro, sé. Que tiene pequeñas grietas, ¿no? Aparentemente, siguiendo tu analogía. Falta de sueño, de alimentación. Qué palabra bien usada. Y en el fondo,
puede ser que realmente esté muy mal y uno no se da cuenta, ¿no? Es lo delicado de la salud mental y que por eso es tan importante estar atento y cuidarnos nosotros, a los que queremos. Claro. Pero para mí eso es algo claro que muestra que la decadencia puede estar presente y no necesariamente ser tan evidente. Claro. Bueno, hasta aquí tenemos entonces un linaje sin ramas. Los últimos descendientes son esas dos personas. Es decir, cuando mueran ellos dos, muere con ellos el apellido Usher, Sí. ¿no? Entonces por eso igual los tenía así medios locos. El narrador está ahí por una carta de Roderick, que le pedía un poco de compañía, ¿no? Para aliviar, aunque sea un poco el malestar que él sentía. Exactamente, ¿no? Roderick le pedía, pensaba que la compañía de su único amigo le iba a ayudar a mejorar su salud. Su estado de salud. Su estado de salud. Bueno, aquí igual nos cuentan que Madeline, justo en la tarde en la que llega el narrador, queda postrada en cama. Si bien ya venía soportando la enfermedad, justo el día que llega el narrador, empeora su condición y se queda en cama. Exacto. Pasan los días. En ese periodo en el que Madeline estaba en cama, el narrador se dedica a tal vez hacerle pasar de mejor manera los días. Hacer compañía. Hacerle compañía, ¿no? Leyendo libros, pintando. Pintando. Porque es importante escuchando aclarar música. que Roderick, si bien era una persona bastante nerviosa y con tendencia a enfermarse, también era un alma bastante sensible, ¿no? En el hecho de que le gustaba mucho el arte, la música, la poesía, la literatura y demás. Es por eso que pasaba, como dice Vico, el tiempo tocando música o leyendo libros junto con su amigo, el narrador en este caso. Exactamente. Y hablaba igual de lo que pintaba, ¿no? Sí. Que eran muy, muy profundas las pinturas que realizaba y que todas tenían un sentido. Que también te puede hablar de esa hipersensibilidad que se le describe al inicio, ¿no? Que le da lugar a, claro, él al pintar o al expresarse Es así más profundo, artísticamente. Claro, es que está mostrando cómo percibe el mundo y al ser tan sensible ve un montón de cosas que el de al lado está No pasando puede por sentir, alto. ¿no? Claro. Claro. Que pasamos por alto, ¿no? Sí. Bueno, a los pocos días que están en estas actividades, resulta que muere la hermana de Usher, de Roderick. Sí. Madeline. Muere y Roderick le informa, ¿no? a nuestro amigo narrador que su hermana murió y por ende le pide que le ayude a ponerla en un ataúd en una cripta. No la quería enterrar directamente en su cementerio porque justamente padecía de esta enfermedad, de la catalepsia. Entonces le dice, la dejemos en la cripta como por si acaso, ¿no? Pero más adelante nos damos cuenta de las verdaderas intenciones que tenía Roderick con esto. La sepultan, la tapan, la sellan la tumba. Y a partir de esos días en adelante, Roderick empieza a ponerse más nervioso, ¿no? Sí. Empieza a cambiar la mentalidad de Roderick, se pone mucho más Deja de realizar ansioso. sus actividades cotidianas, ¿no? Ajá. La rutina que ya había creado durante todo ese tiempo la deja a un lado. Y como mencionas, se pone mucho más susceptible. Se pone, como lo menciona en el libro, con un semblante pálido. Está muy, como que alerta, ¿no? Como que muy ansioso, muy nervioso de lo que está a punto de pasar. He leído un breve análisis del cuento que decía que podríamos pensar que, o sea, que los dos mellizos dentro de la historia representaban a una unidad que estaba en decadencia, y decía que Madeline sería el cuerpo y que Roderick sería la mente. Ya. Y que justamente en este punto sería algo así como que el cuerpo ha terminado de colapsar. Yo me imagino, no sé, como que ya está él solo con sus pensamientos, teniendo que enfrentarse todo eso y rumiar. Y la hermana representaba eso, representaba la parte física. Y ahora ya, que es como lo primero que cae, y ahora ya viene lo siguiente, claro. El siguiente nivel, que ya sería en la mente. ¿Y qué es lo que él quería esconder, lo que quería sepultar, ¿no? Esa parte tal vez de él la quería encerrar. Bueno, pasan unos días. Al 8º día de que fallece Madeline, se larga una tormenta en el pueblo. Y está el narrador a punto de dormir cuando siente que entra por su puerta Roderick, ¿no? Todo nervioso, todo estresado. Abre una ventana para decirle, ¿ves la tormenta? Algo así. Pues estaba completamente sacado, ¿no?
Y el narrador, para tranquilizarlo, le dice que le iba a leer un cuento, ¿no? Cuando abre la ventana de la casa es para mostrar también que había como un aura, un aura verde, algo que emanaba la casa. Ya. Porque es importante aclarar también que antes Roderick le menciona al narrador que él creía no solamente que los seres vegetales tenían vida, sino también que los seres inorgánicos, en este caso específicamente, él creía que la casa tenía un efecto sobre la salud de él y de su hermana mientras estaba viva. Y para demostrarle eso al narrador, en medio de la tormenta, abre la ventana, justamente como lo señala Vico, y le indica que a pesar de que era una noche encapotada, había una especie de color que emanaba alrededor de la casa, como si esta tuviese vida. Entonces el narrador lo aleja de la ventana y le dice, no veas eso porque te va a hacer mal. E intenta distraerlo posteriormente leyendo un libro. Leyéndole un cuento, ¿no? Y justo en el cuento que le está leyendo, mientras le lee, hay una parte donde, en el cuento, ¿no? Claro. Se rompe una puerta. Y en el momento que él narra eso o lee eso, claro que se escucha, Roderick, ¿no? se escucha el sonido de una puerta rompiéndose. A esto para la lectura, mira hacia los lados y vuelve. Y continúa con la lectura. Y piensa inicialmente que es una simple coincidencia. ¿no? Y Roderick tampoco hace ninguna señal, ¿no? Pareciera que no pasa nada. Es cosa del narrador, ¿no? Después, en el libro, igual, sigue narrando. Y en el libro un tipo mata a un dragón, ¿no? Y se escucha el chillido. En la narración se describe el mugido, no es un mugido. Un chillido, digamos. Un chillido de un dragón. Ajá, se escucha el chillido de un dragón. Otra vez, la misma coincidencia. Escucha ese ruido. Ajá, y bueno, decide pasarlo por alto. Sigue leyendo y en el cuento mismo pasa que se cae un escudo a un piso de plata. Y cuando narra esto, se escucha el sonido de un escudo cayéndose a un piso de plata. Ajá. Pasan estas tres cosas y ya Roderick, completamente nervioso y sacado, le confiesa, ¿no? a Roderick, le dice, estaba viva, la enterramos viva o la sepultamos viva. Al decirle eso, ya Roderick se pone... el narrador se pone re nervioso. Y en ese momento escuchan, o le dice, ¿no? Roderick al narrador, que está viniendo Madeleine. Y ahí le dice, y esta parte la prefiero leer para ser más exacto, que él empieza a hablarle cuáles eran los ruidos que han escuchado. ¿No? Roderick le dice, y ahora, esta noche, la puerta rota del eremita, el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. O di mejor, el ruido del ataúd al rajarse, que era la puerta, el chillear de los fierros goznes de su prisión, que era el chirrido del dragón, y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado, revestido de cobre, que sería el escudo. Claro, los tres sonidos era de lo que estaba saliendo Madeleine de su cripta. De su cripta. Cuestión que entra Madeleine, toda ensangrentada, furiosa igual, de que la hayan encerrado viva, como cualquiera estaría furioso. Creo que cualquiera se enojaría de que te entierren vivo. Y va directamente a atacar a Roderick, ¿no? Va a atacar, finalmente lo mata, y en esto el narrador, todo asustado, se va corriendo, ¿no? Se va corriendo, llega hasta la avenida, se da la vuelta, ve a la casa, ve la grieta, ¿no? De la casa abrirse. Y ve como literalmente se desploma o se hunde, como diría en tu libro. El hundimiento. Se cae, como diría nuestro libro. Y ahí se ve como en el meme de... Ahí va la caída de la casa Usher. Y así termina el cuento. Que es más que nada, siento yo, que es como el anterior cuento que hemos leído. Bueno, la anterior novela de Thomas Mann, que tiene mucha simbología. Mucha simbología, muchas metáforas, muchas analogías que se puede traer este cuento, porque la narración es esa, ¿no? Ya terminamos. De ahí podemos especular qué quería decirnos, ¿no? Con cada elemento de la historia. No sé si alguien quiere empezar diciendo algo, si tienes algún comentario del cuento. A mí me encantó. Bueno, primero quisiera una pequeña apreciación sobre la parte literaria específicamente. Ya. Yo personalmente no soy muy fanático de Edgar Allan Poe. Creo que es el tercer cuento que leímos. El primero fue El gato negro, el segundo Corazón delator. El corazón delator y este. Y creo que parte del problema por el cual no me gusta tanto es la traducción que yo tengo, porque siempre leí del mismo libro. Para la gente que está viendo, Mateo y yo tenemos la traducción de Cortázar y Miguelito del Desconocido. Un escritor por anónimo. eso
Nuestra versión es superior. La verdad que estoy de acuerdo. Yo también creería que su versión es superior. Sí. Y le ha salido mucho más barata que la mía. Sí, así que superior en todo sentido. Económica y literariamente. Bueno, ¿y a qué ibas con tu comentario? Que uno, que siento que para este tipo de autores, y creo que los autores en general, como se traduce a otra lengua, es muy importante la traducción. Por lo menos para mí. Dos, como decía Vico, creo que es un cuento que está lleno de simbologías, que seguramente lo vamos a analizar más adelante, y que es mucho más profundo, que tiene que ver, y me encantó lo que decía Mateo con el tema de la salud mental, de la cordura, de la razón, y cómo se va deteriorando de a poco, cómo aparecen fisuras. Y tres, este cuento me dio mucho más miedo, por ejemplo, que Frank, y de Soy Franco. Ah, sí, de hecho que sí. Porque siento yo que Edgar Allan Poe sí es especialista en darte ese terror psicológico, ¿no? En meterte en un ambiente tenso, en ponerte en ambiente en sí. Porque una de las características de sus cuentos, y que él mismo lo menciona, es de que él decía que un cuento tiene que tener un efecto emocional dominante en todo el cuento. Y aquí yo les puedo hacer la pregunta: ¿qué emoción creen que ha sido la predominante en todo el cuento? Para mí, no sé si es una emoción, pero el concepto es decadencia. Ya. O sea, Sí. todo el cuento evoca decadencia. Sí, como que te da esa imagen de un lugar, unas personas que se van deteriorando de a poco. Ajá. A mí, por ejemplo, la emoción, que también no estoy seguro si es una emoción, sería como la pérdida de la razón. Siento que a medida que pasa el tiempo, los protagonistas se vuelven de a poco cada vez, se alejan cada vez más de la realidad. E inclusive las cosas que pasan dentro del cuento, cada vez se alejan más de lo que nosotros consideramos normales. Por ejemplo, las coincidencias del cuento con los sonidos, o el hecho de una persona que esté muerta resucite, y finalmente el hecho de que una casa se desplome de la nada. Claro. Es como que el cuento comienza de manera más o menos normal, dentro de un parámetro que dentro de la realidad, y a medida que pasa el cuento cada vez se vuelve más fantástico. Sí, sí, muy buena esa analogía, podría decirse. Y yo pienso que es una gran metáfora de la palabra decadencia en sí. Llámese decadencia de imperios, decadencia de empresas, decadencia de personas, decadencia de programas de TV, De podcast. Decadencia de podcast. O sea, todo está como que te muestra cómo funciona una decadencia, ¿no? Incluso de una estirpe, de una familia. Porque hay una historia que es real, ha pasado. En la familia real. Que es una real. familia real. Una familia real, o sea, de la realeza. Que tiene una historia real. Ajá, es una historia real de una familia real. Que eran los Habsburgo. Que dice que ellos, para cuidar su imperio y para que no pase a manos de otro su reinado, decidían no tener hijos con otras familias y que su linaje se quede entre ellos. Es decir, tenían familia entre hijos, hermanos, todo. Y todo era descendencia cerrada, así como en la casa Usher, ¿no? Y lo que pasa es de que genéticamente, biológicamente, cuando te reproduces así entre tu propia familia, los defectos genéticos se van acentuando. Y esta familia tenía como que la quijada un poco chueca. Y cada vez, generación tras generación, su quijada se iba enchuecando más. Hasta que el último, que era Carlos II, tenía la quijada completamente torcida. O sea, tenía la quijada torcida, era cojo, tenía mala salud, se ha vuelto infértil. O sea, tenía un montón de enfermedades por este motivo de que los defectos genéticos se acentúan cuando vos directamente procreas con tu propia familia. Y por eso es un mecanismo evolutivo el que no nos reproduzcamos entre familia, digamos. Que no hagamos lo que se llama el incesto, ¿no? Y esta familia, por ese motivo de no compartir su imperio, hacían esto hasta que al final ya no podían ni reproducirse. Y este tipo, que era como un monstruo, enfermo, horrible, decían que era feo, como una blasfemia, ya directamente muere, y con él muere todo su linaje. Entonces te habla igual de la decadencia de ese linaje que ha sido real, y que no siento que siento que ha sido incluso inspiración de este cuento. Tal vez un Edgar Allan Poe, historiador, ha visto esa historia y se ha inspirado para escribir la casa Usher. Bueno,
Creo que podemos hacer como extraer, digamos, de estas dos historias, ¿no? Tanto de la caída de la casa Asher como de lo que acabas de contar, que con una buena intención por detrás se produce algo, consecuencias muy negativas, ¿no? Sí. Porque al final la idea de mantener todo en familia, me imagino que cuando he iniciado no se pensaba que iba a acabar así, sino más bien un tema de entre personas de confianza, con la misma educación, con la misma cultura. Que podría salir mal, ¿no? Podría pensar hasta en los bienes, ¿no? Hasta en esto de que no se dividan las propiedades, no sé, un montón de cosas. Pero yo pienso que todo en la vida tiene que tener el equilibrio. ¿Esa era la emoción? No, la emoción que yo iba a decir... Ese prólogo a la emoción. No, era un comentario a la emoción de No Vico. has pensado tu emoción. No, sí. La emoción que yo quería decir es... En realidad una mezcla de varias emociones. De empatía, que da lugar a compasión, pero que está acompañada de desesperanza. Que es lo que siento que percibe el narrador. Claro. Porque él recibe el mensaje de un amigo muy querido de la infancia, que tiene recuerdos de tenerle mucho cariño, pero no lo ve hace muchos años, ¿no? Sí. Entonces, aún así acude a ir en su ayuda, porque el amigo le dice, siento que tu visita realmente me puede salvar. Así que él va. Y al llegar se encuentra con un escenario triste, ¿no? De enfermedad, de decadencia. Tristeza. Y donde, o sea, ve a su amigo completamente desgastado y demacrado. Y él trata de ayudarlo, trata de Ansioso, distraerlo, trata de mejorar. Con dedos en el banco. Entonces por eso como que, a ver, empatía y compasión, porque decide ir, porque se nota que tiene interés en ayudarlo, por más de que es alguien que realmente no conoce, no lo ve hace muchísimos años. Pero también está la desesperanza, porque él sabe que en realidad está en una situación que él no puede revertir, Sí. ¿no? Y que no está bajo su control. Y creo que todos alguna vez hemos sentido eso, como las ganas de querer ayudar a alguien y la frustración de sentir que no puedes hacerlo. Y aquí Alan Poe lo pone como en su máxima expresión, Sí. que para mí esa ha sido como una mezcla muy dura de emociones. La verdad, buen punto. La verdad que había obviado la actitud del narrador. Sí, que no. a pesar de que era un lugar tan hostil, él decide quedarse todos estos días e intentar ayudar a su amigo. Sí. Inclusive, a pesar de que era consciente de que era una tarea, como dice Mateo, bastante difícil de lograr, porque el problema de Roderick y de su familia es un problema interno, es un problema mental que ellos tendrían que ver la manera de solucionarlo. Y no lo logran. Sí, la verdad que muy interesante ese punto de vista. Yo igual me he quedado bien clavado con eso de la genética y la estirpe. Ajá. Y cómo ayuda a la evolución, podría decirse, o Está no bien. sé si al mejoramiento de la sociedad, Sí, el no sé. reproducirnos con diferentes etnias o con diferentes tipos de genéticas de personas. Y cómo una persona racista es profundamente ignorante. No ve que se forman esas sectas de supremacía, de decir, no, tenemos que cuidar la raza y no sé, nosotros los blancos no tenemos que juntarnos con estas personas. Y nada que ver. O sea, la diversidad genética es lo que hace que nosotros progresemos y seamos incluso mejores. Y no acentuemos los defectos genéticos. Y eso me ha puesto a pensar de que si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial, no iba a durar mucho, porque él hablaba de una raza aria y todo eso, y sumamente discriminatorio y racista, iba a llegar a lo mismo, ¿no? De solamente reproducirse en lo que él llamaba la raza aria, iba a empezar a acentuar defectos que tienen esas personas entre sí, lo cual iba a llevar a una decadencia más allá de que se hubiera ganado o no la guerra. Yo pienso que la diversidad, incluso cultural, o sea, la mezcla... Ya, o sea, pero para aclarar, todos estamos de acuerdo. Todos estamos en contra de Hitler. Para aclarar. No, Sí, vos para estás aclarar. defendiendo a Hitler aquí, güey. Nos van a poner, si dices eso. A vos te van a poner, a mí no, yo estoy en contra de Hitler. Pero... Eso es lo que diría alguien que no está en contra. Me pico, venía preparado con esa arma de doble filo desde que comenzó el podcast. Güey. No, pero a lo que me voy, que la mezcla cultural, genética, mezcla cultural y genética ayuda a que avancemos como sociedad, pienso yo, Ya. más allá de los datos.
Sí, sí, Porque, estoy de acuerdo. Claro, el juntar culturas puede salir algo mejor. Porque vos dices que si dos personas son genéticamente diferentes, solamente suman, digamos. Suman, siempre exactamente, mejor. es exacto. O sea, más allá de tu teoría de Hitler Sí. Bueno, pero va por ahí, y de bueno. ataque a la población aria, vos dices que dos personas... Claro. Ah, ya. Sí. O sea, La verdad la que no tengo biodiversidad- datos en contra. Para mí, eso. la biodiversidad suma. No, sí. Claro. Estoy de acuerdo. Es eso. La diversidad No, cultural suma. Claro, no estoy diciendo que es el único factor y que por eso. O sea, quizá, como te digo, tendrías que verlo muy a largo plazo para ver de que. Pero ¿estás seguro que siempre suma? Esa es Sí, mi duda. sí. Porque si siempre Bueno, suma, no, está bien. Entonces. Es que la No te evolución podría toma decir que miles- estoy miles de 100%. años. Ni los científicos que hacen esos estudios te pueden decir estoy 100% seguro. Son estudios Pero que generalmente siempre pueden suman. ser refutados en cualquier momento. Pero generalmente siempre suma. Generalmente siempre. Es que, sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo. O sea, más allá porque podemos llevar un montón de esto de cuántos factores hay, de cuánto impacto, no sé claro. qué. Dices que Sí, se sí heredan estoy también de todo. acuerdo con lo que dice Vico, que la diversidad es buena, no solo genética y físicamente, sino también socialmente, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, justamente comentando lo que les decía de mi ascendencia árabe, para mí es súper lindo, además de disfrutar toda la cultura de Bolivia, también hablar con mis tíos abuelos, conocer la comida árabe. Tengo amigos en Santa Cruz, por ejemplo, mi amigo André, que hasta habla árabe. Entonces, esa diversidad creo que nos suma mucho. En Bolivia hay muchas cosas, por ejemplo, que son también, o sea, que han nacido de la influencia árabe, así como de muchos otros países seguramente también hay, ¿no? O sea, creo que no solo a nivel de nuestro cuerpo, sino a nivel más, un nivel más macro, la diversidad cultural es buena, como vos dices, o sea, siempre suma, ¿no? O sea, Sí. en la gastronomía, en la literatura, vos ves, digamos, libros que nosotros hemos leído que son increíbles y luego te enteras que al autor se le ha ocurrido porque en un viaje ha conocido, ha tenido tal experiencia. Sí. Entonces, en conclusión, ficción Sí, no se aprueba la diversidad. A lo que yo iba es que, o sea, no es el único factor, obviamente, pero esta idea del puritarismo, de Claro, ser no una está raza bueno. pura y todo eso, tampoco ni siquiera es que no esté bueno, sino que es contraproducente. Aparte de que no está bueno, ¿no? Y sabes que, pero además es que volviendo no está bueno, a lo que yo decía de que no se aplica es contraproducente solamente a la igual. parte genética, sino a otros contextos, ese tipo de pensamiento en otros contextos igual es malo, ¿no? Por ejemplo, sí. claro, si vos dices, no, aquí en mi casa solo se come comida boliviana, punto. Digamos. Claro. ¿No? Es como te pierdes un montón de experiencias Sí. y cosas y así en... O en mi casa todos somos de izquierda o todos somos de derecha. Te pierdes del contraste de otra ideología, de otro Claro. pensamiento, de ampliar tu abanico, de pensar pensamiento diferente. y no quedarte en ese sesgo de confirmación, ¿no? De que Claro. si solo te juntas con gente que piensa igual que vos, no vas a sé, a evolucionar, digamos. Claro. ¿no? Sí, y ya que tocó este tema, pero Miguel, algo interesante, justo lo que vos has mencionado de este entorno de confirmación, de estar con gente que solo está contigo. Ujú. Mira, justo hablaba con mi novia el otro día de este tema que ChatGPT se adecua Sí. a la conversación contigo Ah, ya. y te Nunca va a te discute, probar, bueno. claro, cosas Siempre te con da las la que vos razón. estás... Es como si estuvieras charlando con alguien que siempre está de acuerdo contigo Sí. y te confirma cosas que tal vez están erradas Ujú. y vos estás buscando validación en otro, no porque es una inteligencia artificial, pero vos lo identificas como otro ser y te está validando, pero no porque esté bien, sino porque así está diseñado. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso, no? De que también puede... Es otra forma de, bueno, la palabra que vos usabas de puritarismo, de no compartir ideas diversas Claro, y ¿no? cosas. Puritarismo Al final, intelectual, ¿no? con ChatGPT estás como manteniendo una misma línea, porque yo veo mucha gente que agarra y le pone a ChatGPT, está bien hacer esto, está bien esto, Sí. y al final, ¿por qué le estás haciendo caso a ChatGPT. ChatGPT? Eso reconfirma tus Claro. ideas originales. O sea, No, o incluso si te da algo nuevo, vas a pensar... Mira, recién he visto una publicación de... No me acuerdo ni de quién, pero de una persona en redes sociales, de una persona conocida, que decía... Estoy harto de ver la misma redacción en muchísimas páginas en redes sociales. y ya está pasando eso, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? Como la misma estructura y que se da cuenta que todos ¿En asisten ChatGPT? Sí. con ChatGPT. Que todos, o sea, esta sí. persona dice eso, Es que que todos yo- asisten con ChatGPT incluso en y hablan y videos. todos hablan igual. En videos también. O sea, pareciera que parecen? todos hablan el mismo guión de Sí. ChatGPT, bueno. Para empezar, muchísimos videos, y tal vez están de acuerdo conmigo, empiezan como diciendo, no sé,
No leas a Edgar Allan Poe antes de saber esto. En todos los contextos. Sí, No ¿verdad? compres antes de... No comas antes de... O sea, es el mismo... Así vamos a comenzar este el podcast. mismo clickbait. O sea, todos usan El lo mismo. siguiente video. El siguiente video que comenzar así. No lean Pero- este libro antes de ver este episodio. ¿Verdad? Sí, deberíamos aquí tener prohibido decir cosas de ChatGPT, bro. Que sea pura improvisación. Aunque salga cosas como que Miguelito defiende a Hitler. No, nunca he dicho que defienda a Hitler. Y nos bajan los Nada. videos por tu culpa, bro. Pero sí. ¿Y cómo se relaciona esto con la casa Usher? No Que sé. es la decadencia. No, yo sé, yo lo he sé. sacado del tema. Escucha, de mira, la conversación. esta es la capacidad humana que no tiene ChatGPT de unir cosas aparentemente que no están con relación y darles una relación. Que es la decadencia de ChatGPT como la decadencia de los convertir un Usher. cuento que no era nada polémico en algo bastante conflictivo? Pero es Explícalo, como Rico, es como como ChatGPT no tiene ramas ideológicas y es confirmación pura. Es como la decadencia de ChatGPT que va a decaer por su puritarismo ideológico. Todos vamos a decaer como los Usher. Esa es la relación. Pero podemos ir viendo otro tema. Me parece increíble cómo Hemos llegado a polémico eso, ¿no? un cuento de terror de hace 200 años. ¿No? Y hemos Eh, terminado con Vico diciendo, lo voy a decir. Los blancos. Pero bueno, otro tema que puede tocar el libro, lo físico como reflejo de lo mental. Cómo la casa era parte de... Sería un personaje más, ¿no? De la historia. Sí. Y cómo refleja igual el deterioro de la mentalidad de las personas. Sí, justamente lo que decía Mateo, ¿no? Ujú. Como nuestra capacidad de raciocinio se va resquebrajando de a poco, Sí. en algunos casos, ¿no? Y eso igual me pone a pensar en algo que tal vez igual se vaya por las ramas y puede ser otro debate de Estoy que asustado. mucha gente dice Dime. que tenemos que cuidar nuestra mente o separa, ¿no? El hecho de tu cuerpo y la mente. Dicen, yo tengo un cuerpo que tengo que cuidar. Cuando no tienes un cuerpo, vos sos tu cuerpo. Es decir, tu estado mental igual va a influir de qué cosas físicas le hagas a tu cuerpo. De qué comes, si no haces ejercicio y demás. Eso repercute directamente en tu mente o en tu estado mental, porque no son dos cosas separadas. No es de que tu mente y tu cuerpo. Vos sos tu cuerpo. todo. Ajá, sos Claro. un todo. Entonces, el cuidar tu mente es igual cuidar tu cuerpo directamente. viceversa. Y viceversa. Ujú. Es una relación simbiótica, por así decirse, ¿no? Ya. Ese es mi tesis. Pues gracias a Dios no es un tema polémico. Estaba asustado, no sabía qué iba a decir Vico. Sí, estoy de acuerdo. No, pero ya has defendido a Hitler. Con eso sí. Eso sí, estoy de acuerdo. Hasta yo pienso que sí, que es así. Ese es mi comentario. No pienso comentar nada más porque Vico o sea, va a la editar verdad todo pienso esto. que sí, porque una cosa... Te voy a editar la voz diciendo, sí, apoyo a Hitler. Y te juro que tengo miedo que saques un short así. A ver, decí la palabra apoyo nada más. No voy a decir nada. Para que te corte. Mira, yo pienso que una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque como ponele, empiezas en el gimnasio, Ujú. entonces por lo tanto, no sé, si trabajas durante el día solo te da para el gimnasio en la mañana, así que ahora ir al gimnasio hace que te levantes más temprano y para levantarte temprano capaz te empiezas a dormir más temprano la noche anterior y como sientes que quieres mejorar en el gimnasio, empiezas a comer mejor. Un círculo virtuoso, como dice. Sí, y todo empieza así como que es como un dominó, ¿no? Que una cosita te lleva a otra. Y mentalmente también te ayuda, porque Sí. todo lo que generas en tu cerebro al hacer ejercicio también te ayuda un montón. A mí, por ejemplo, me pasaba que el año pasado, es que estaba participando en esas carreras de 5 o 10 kilómetros, yo entrenaba con un amigo, con Rodri, más bien un saludo a Rodri. Y Roderick. y me pasaba que, por ejemplo, estaba muy estresado con mucho trabajo que tenía que presentar el martes siguiente, o sea, un lunes que estaba así muy estresado. Y pues no voy a entrenar esta noche porque tengo mucho que hacer. Pero decía, no, voy a ir para no fallar a la rutina. ¿Sabes qué? Salía de entrenar y sentía todo mucho más claro. O sea, hasta el trabajo lo sentía más fácil. Me daba cuenta que no era tan pesado. Encontraba una solución que me estaba costando. O sea, realmente el cuerpo y la mente, como vos dices, van de la mano. Y si ayudas a uno, ayudas al otro. Otro tema. No es polémico. Vas a estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo, es un problema. El aislamiento. Cómo se puede deteriorar
como ya lo mencionaba, no sé, un imperio, una casa, una empresa, por aislarte, ¿no? Y no colaborar con gente. Y creo que vuelve a lo mismo, ¿no? Del tema de la diversidad y mezclarse y escuchar a otro tipo de ideologías, a mezclarte con otra gente. Y el hecho de aislarte puede traer tu propia decadencia, ¿no? Sí. El aislamiento. La pandemia. El ser, ¿cómo se dice? ¿Ermitaño? No, ya me voy a acordar la palabra. Pero mira, por ejemplo, en la pandemia ha habido mucho aislamiento. Ya, Y, claro. y se sabe que han incrementado los casos de depresión, de ansiedad, por ese aislamiento. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, yo creo que el ser humano es, o sea, como se dice por definición, un animal social. Sí. Necesitamos de otras personas. Por naturaleza. Sí. A mí me gusta un montón estar solo. Yo, muchos pasatiempos que hago, la verdad que los hago solo, tipo leer, jugar juegos, ver películas, estudiar, y me gusta hacerlo solo. Incluso mis actividades deportivas siempre han sido individuales. Digamos, yo corría, que es, bueno, obviamente estás en grupo, pero el entrenamiento estás solo, no es como que juegas en equipo. Hacía boxeo, que igual es 1 contra 1, o sea, todo solo. Pero me he dado cuenta que es necesario realmente estar con otras personas. Pero ¿no te pasa que es como decía Miguelito, esa soledad vos la eliges, no es que te la imponen? Digamos, si el día de mañana no quieres estar solo. Claro, vas a la cárcel, estás en un calabozo, estás solo, ya no te vas a sentir bien, ni siquiera el primer día. Claro. Porque sabes que vas a estar solo es que uno eternamente. elige sus espacios para disfrutar de sí mismo. Si vos estás solo, pero porque eliges estar solo, Exacto. sabiendo que tienes gente ahí para que después de que, no sé, cargues energía, puedas salir y tienes la libertad de ir y verte con otra gente, está bien. Pero si, digamos, estás solo en un calabozo y no es tu elección, ahí es un problema, ¿no? O aunque no estés en un calabozo, pero quieres compartir con algo y no encuentras con quién compartirlo, pero igual esa sensación te mata. De aislamiento. Pero incluso hasta la soledad que eliges, ¿no? Que disfrutas, también tienes que buscar un equilibrio. Sí. Porque por más que la estés pasando re bien solo, puede ser que no te das cuenta, pasa un montón de tiempo y no estás viendo a tus amigos o tu familia y al final las relaciones se construyen. Por ejemplo, nosotros tres nos reunimos y charlamos y reímos porque ya nos hemos ido conociendo, hemos ido ganando confianza. Porque, digamos, si yo no los viera nunca y los veo de aquí a muchísimo tiempo, obviamente ustedes me van a recibir bien porque somos amigos. Compas. Pero Cumpas. pero es inevitable que ya no compartes como los chistes internos, ya no tienes eso que se va creando con la convivencia, ¿no? Aparte, yo también, igual que Mateo, me considero una persona por naturaleza introvertida. O sea, disfruto mucho de mi soledad. Pero lo que me pasaba mucho antes, creo que era que exageraba mucho ese estilo de vida. Y en retrospectiva creo que lo hacía porque es mucho más cómodo estar solo. Porque al convivir con demás es un esfuerzo. Es un esfuerzo, implica estar de acuerdo con opiniones polémicas como de Vico. Como la tuya. Como la mía. Pero, o sea, implica ser tolerante, ¿no? Porque implica ser tolerante con otros sentidos del humor, implica ser tolerantes con otros tiempos, con otros horarios, implica coordinar. En cambio, hacer actividades solo es mucho más sencillo porque solo vas a agarrar tu libro, tu café y tranquilo. ¿Verdad? O eliges qué hacer, ¿quieres ver una película? Ves No tienes que negociar con nadie. Y además también me di cuenta este último tiempo que realmente disfruto más en compañía de otras personas. Siento que cuando uno entabla conversaciones no necesariamente serias, profundas, simplemente puede ser reír con tus amigos, pasarlas bien. Solamente ahí siento que te desestresas de verdad. O sea, la interacción social te genera mucha dopamina, tal vez. Inclusive más que las actividades que realizo solo, que igual las disfruto muchísimo, pero me siento mucho más aliviado después de interactuar con personas que valoro y que sé que me valoran. Claro, yo creo que es como dice Mateo, ¿no? Es buscar el equilibrio. Sí, como todo en la vida. Claro, o sea, pero si a vos te dirían todos los días tienes que interactuar a cada hora del día, no podrías. Entonces, necesitas tu tiempo de estar solo para recargar energía, exacto, la batería social y de ahí volver. Pero también si ya está cargada tu batería social, ¿para qué la vas a seguir cargando? Es como cuando cargas un celular de más, se hincha la batería y se arruina. Es como soledad de más te puede, no sé, poner ya triste. Pero o es igual, varía. Aparte el hecho de rendimientos decrecientes, se puede leer una hora un libro, 2 horas un libro, pues ya a partir de la tercera hora ya como que ya no disfruto, bueno, por lo menos ya no lo disfruto tanto ya.
Pero lo que yo quiero decir es que también varía de persona a persona, porque creo que los tres coincidimos en que nos regulamos estando solos, ¿no? Cuando te sientes así agotado, qué sé yo, pucha, un día solo, tranquilo, leyendo o haciendo algo, te libera. Pero también hay personas que es al revés, que cuando se sienten mal, se regulan personas, en compañía. ¿No? Claro, como que, pucha, estoy rebajoneado, le hablo a mis amigos, ¿no? Vamos a dar una vuelta, quiero charlar con ustedes, o sea... Yo también coincido en que hay veces que ya siento como ya suficiente de vida social, necesito estar en mi cueva, pero... Mate es al revés, güey. Es el que se recarga energía con gente. Pero ustedes que están re bajoneados se recuperan estando solo. Yo que estoy re bajoneado creo que prefiero salir y charlar con alguien a estar... Es que más bien, yo al revés... No bajoneado, sino que ya has hablado mucho con mucha gente. Pero cuando estás bajoneado, la pregunta específicamente, cuando estás bajoneado, vos te recargas... Es que todo tiene un contexto. Ya. Si estás claro, depende de qué bajón también. Qué bajón. Claro. Uno, qué bajón, en qué contexto estás. Por ahí estás bajoneado de interactuar tanto. Laboralmente. Ya, estás bajoneado laboralmente, digamos. Claro. ¿Cómo te recuperas? En mi casa viendo una serie. O sea, solo, digamos. Solo, sí. En casa solo. Sí. En ese contexto, sí. En ese contexto. Yo, por ejemplo, con ese contexto yo me recupero hablando, conversando. Más que estando solo. Porque no tengo como memoria, como mente, como para concentrarme en la lectura, que es mi actividad solitaria favorita. Ahora mira, lo bueno de compartir con personas también es de que va a sonar redundante, pero es que no te sientes solo, como que no te sientes el único. Tipo, tienes un problema en el trabajo, hablas con tus amigos, te das cuenta que hay dos más en el grupo que tienen problemas parecidos y ya dices como, bueno, la vida es así. Sí, y también está la otra cara de la moneda, sentirse solo cuando estás rodeado de personas también. O sea, puedes estar rodeado de gente, pero si sientes que nadie te comprende, claro. Creo que es una soledad aún más profunda que la otra, que estás sola en tu casa. Cuando estás rodeado de personas, pues sientes que nadie conecta con lo que vos estás diciendo, o nadie tiene tu sentido del humor, o como que está en otra vibra, como dicen los chavitos. que así ha nacido esto, ¿no? Porque nosotros nos juntábamos en cafés, así como algo entre amigos, a charlar y charlamos de libros, coordinábamos para leer un cuento, llegar al café y charlar de eso. A mí me encantaba una frase que decía Miguel, voy a contar este chiste aquí porque si no lo cuento aquí no lo puedo contar a nadie más. Nadie va a entender este chiste literario, solo ustedes dos. De Hitler. Claro, porque hay gente con la que conectas y hay gente con la que no. Incluso hay personas que no es que... O sea, no hay alguien que simplemente sientes que no te hace bien, ubicas, que sí. No, que su compañía te... Sí, y si alguien te pregunta ¿por qué? No puedes decir, no es que te he hecho algo, simplemente no hay match, no sé. ¿Sabes para mí qué es clave? El sentido del humor. Para mí eso es base. Sí. O sea, es que la base de la amistad y inclusive del noviazgo, de cualquier tipo de relación profunda, para mí es el sentido del humor. Sentir que... no aguantas un chiste de Hitler, bro. Aguanto el chiste de Hitler, pero no en cámara. Ya va la quinta pero todos vez. saben que es un chiste. No, pero más bien es verdad, porque... ¿Quién piensa que es fascista? No, pero no. Más bien es verdad. No, es verdad lo del sentido del humor. Que yo siento que, por ejemplo, entre ustedes dos se reentienden, porque hay veces que se tiran chistes o comentarios fuera de cámara, que yo a veces pienso es el fin de ficciones. O sea, hoy día esto termina, ¿sí? Pero no, ahí siguen riendo y rebocándose. Solo nos reímos y Mateo nervioso en el rincón. Y de ahí yo me vengo, bro, haciéndote quedar como un fascista, en cámara, bro. Pero bueno, ya basta de chácharas personales. Volvamos al libro. Sí. Volvamos al libro. Está muy bueno. No me olvides del libro. Otra cosa que podemos hacer es, ya que este libro está lleno de simbologías, poder decir que representa, ¿no? Cada personaje para nosotros. Bueno, no hay muchos personajes, ¿no? Estaría el narrador, que bueno, lo podemos obviar. Roderick, su hermana y la casa, ¿no? Ahora yo tengo que a raíz de eso me nace la pregunta de ¿por qué Roderick decide enterrar viva, bueno, no enterrar, sino atrapar o sepultar viva a su hermana? Porque él lo ha hecho a propósito. Sí. Lo ha hecho a propósito. Por ejemplo, ¿creen que sea a propósito? Ajá, sí, para. Yo también esa duda. Para mí, la hermana podría representar una parte de Roderick. Podríamos decir que la hermana representa la muerte y Roderick decide enterrar a la muerte o sepultar y hacerse loco. Y la pregunta de ustedes es si él la decide. Porque yo pienso que sí. Porque mi traducción no hace ver en ningún momento de que él entierra a su hermana viva a propósito. Pero él dice o sea, ¿por qué se pone nervioso ni bien la entierra o ni bien cierra las puertas? Es que ha muerto su único ser querido. Es que él igual en una parte del libro dice, sí, yo le escuchaba. Él le escuchaba, pero no quería decir nada.
Él ha dicho eso. Sí, una pero parte creo del que libro. se refiere a la parte donde está leyendo el libro, que escucha, o sea, cuando está contando que igual ha escuchado la puerta rota, el chirro del dragón y demás. No. Antes, él ¿Que decía escucha que... antes de eso? Antes de eso decía, sí, yo todo el tiempo le escuchaba, pero no decía nada. Yo la verdad lo he interpretado como que mientras estaba leyendo el libro, el narrador Ujú. se asusta porque escucha las cosas que narraba, o sea, la puerta rota, el chillido Claro. y el escudo que se cae. Y Roderick ahí no da ninguna señal de que él también está escuchando. Y creo que se refiere a eso, como que yo también escuchaba en ese Ya. momento. Así lo he interpretado Entonces puede ser el debate y lo ponemos Sí. en el chat igual. Sí, así ¿Quién de está a favor? vivo, a propósito o no? Ahora yo doy mi argumento de por qué sí. Ya. Para empezar, y tengo varios. Ya. Uno, de que él sabía la condición de su hermano. Ya. Sabía que tenía catalepsia y por ese motivo igual no la va a enterrar al cementerio. Entonces, desde ahí él sabe que puede ser una muerte falsa. Al saber que puede ser una muerte falsa, él decide igual ponerle tornillos a su ataúd. Y como decide ponerle tornillos es para que no salga. Número 2, cuando dice que él la escuchaba y no quería decir nada. Y número 3, que él, ni bien la entierran o la sepultan, estaba re nervioso. Desde ese momento, desde el primer momento en el que le cierran el ataúd, él cambia su actitud, está nervioso porque sabe que él a propósito quería sepultarla. Porque si lo tomamos como un simbolismo de que ella representa la muerte y él tenía mucho miedo a la muerte, estaba muy ansioso, era hipocondríaco, él decide decir, ¿sabes qué? Entierro a la muerte y la muerte nunca me va a alcanzar, pero como la muerte es inevitable, sale y él sabía que en cualquier momento iba a salir y justo después de que sale lo mata. Entonces para mí es una simbología de la muerte y él a propósito la deja enterrada viva. Para mí. En mi opinión, Ya. para mí la hermana de Roderick realmente sí está muerta y por efectos sobrenaturales de la casa revive. Esa es otra En mi versión, otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque ha pasado como 8 días desde que la han enterrado. Si hubiese sido enterrado viva, hubiese muerto aunque sea de hambre ahí. Si no, es que sobrevive por O sea, efectos es que todo es sobrenaturales. sobrenatural ahí. Claro. Ajá, es que... Claro. No por su enfermedad, ¿no? Ajá, es que es un cuento de Edgar Allan Poe donde lo sobrenatural Claro. es lo normal. Pero ahí igual puedes interpretar de que tal vez no lo ha hecho a propósito, pero tal vez en su subconsciente sabía que estaba viva y lo ha hecho subconscientemente a Y propósito. yo creería Para que mí. no, porque la muerte de su hermana le afecta muchísimo. En los comentarios. Era su único ser querido. En todo caso, si hubiese querido matarla, no tiene mucho sentido llamar a un testigo. No O sea, quería por- matarla, quería encerrarla. Ya, entonces, en todo caso, si quería para que encerrarla... ya no moleste, para no escuchar. Claro, pero es un intento de homicidio si quieres ponerlo así. Entonces, si quieres enterrar a tu hermana viva, como lo dices, no tiene sentido llamar a un testigo ese día y enterrar a la persona, lo entierra sin el testigo. O sea, si lo pones muy racional también nada tiene sentido, güey. Es que en el cuento de Edgar Allan Poe no hay nada racional. Por Es que- eso. Es que es la casa. Tú no le estás dando una explicación en mi opinión, racional. No, es una explicación sobrenatural. en No, todo estás caso. diciendo Pelea. ¿por qué si está el tipo hace eso? Le vale, el tipo ni se ha puesto a pensar en que estaba el narrador ahí, su amigo. Es su Ahora, amigo, igual. pero Y al que- final igual le confiesa a su amigo, le dice, yo sabía que estaba viva, perdón por no decirte esto antes. Pero quiero leer un pequeño fragmento también para la gente que va a comentar, para que tengan algo de contexto. Que Mira, apoyen justo en la al parte en fascista. la que Roderick comenta que quiere preservar a su hermana y no enterrarla todavía, o sea, la quiere tener en un ataúd, en una cripta, o sea, no bajo tierra. Se describe de esta forma en mi traducción, que es la de Cortázar, lo mismo que tiene Vic. Dice: declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que albergaba para justificar esta singular conducta no me dejó libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito Claro. de la enfermedad de la difunta. Entonces Por sí eso. te dice que lo hace pensando en que puede ser una falsa pero ¿por qué muerte. atornilla? Exacto, porque vos en tu caso le das en su cama Claro. y vas a bichar Claro. cada por tantas eso. horas como Ahí está. anda, digamos. Me estás dando la razón. Es que sí Porque está raro. O sea, ¿Sabes? En vivo acabo de convencer a Mateo. No, yo ya pensaba así, pero estaba esperando para decir mi Ya has contundente perdido. opinión. No, yo Dos tengo mis contra uno dudas. ya pierdes. Yo tengo mis dudas, realmente, Bueno, que haya sido a propósito. La gente en el chat ya sabe. Es que ¿por qué mataría Es que- a un ser querido? No es querer Es que matarles, eso, querer no, pero eso, encerrar, mira, eso más bien dentro de la literatura de Poe, Es más normal. bien es muy lógico, sí. Porque Poe normalmente te hace sentir ese terror
lastimando seres por los que uno siente mucha empatía. En El gato negro, el protagonista lastima, le quita un ojito a un gatito, que a vos te rompe el corazón. En otro cuento, la agresión es a un viejito, o sea, claro, siempre es a un ser vulnerable. Yo pensé que Mateo iba a estar de mi lado, se ha dado la vuelta como panqueque el último. No, es que mira, Poe siempre, argumenta. es que Poe siempre, o sea, la agresión es hacia alguien vulnerable, claro, a quien normalmente tenemos tendencia a cuidar. sí, Entonces, en este caso, su hermana, el único familiar que tiene, su única compañera en el linaje de los Asher, claro. Para mí hace mucha lógica que sea la víctima de este cuento. Claro, y además hablando de eso de la racionalidad, es más simbólico, o sea, si lo tomas porque todo es un simbolismo, podrías decir que ella representaba lo malo en él. Entonces la decadencia, no sé, la tristeza, la muerte, todo eso. Porque incluso él, cuando llega el narrador, le dice de que uno de los motivos por los cuales él está así de enfermo es porque la preocupación por la preocupación por su hermana. Entonces él decide enterrar esa preocupación, desligarse, como cualquier persona quiere evadir un problema, y lo único que hace es que ese problema va a volver con más fuerza. El tema Ya te estamos convenciendo. Sí, me están convenciendo, bro. Tengo mente abierta, también puedo cambiar de opinión, bro. Bueno, entonces todos a favor. Mateo me abandonó el último segundo. No, yo todo el tiempo Durante todo el tiempo pensé que estaba de acuerdo con la posición de que no había sido a propósito. Yo estaba preparando qué contestar Hasta que vi como Mateo me dejó de un lado. No, yo todo el Solta tiempo la mano, pensaba te así. solta la mano en vivo. No hago tratos con fascistas, güey. Me he dejado caer como Mufasa, güey. Bueno, Y Vico sería así, ¿no? Corre, Simba, y no regreses, ¿no? no sé si tienen algo más que proponer o ya vamos cerrando. Creo que Ya estamos 1 hora. Sí, yo creo que por mi lado estoy bien. Sí, por mí también. Bueno, Bueno, para mí lo más llamativo de esta charla, a diferencia de otras que tuvimos, me parece increíble cómo el cuento nos interpela a cada uno de forma diferente. Por ejemplo, cada quien lo ve. Sí. Ajá, por ejemplo, a mí Vico me sorprendió que le dio tanto énfasis a la parte de la genética, Sí. y la historia de la De Alemania los nazi. Habsburgo. Pero, por ejemplo, era un tema que yo lo había obviado por completo. Para mí era un tema secundario, pero visto desde la óptica de Vico, es un tema primordial, principal, que valía la pena analizar, y de hecho fue muy interesante Sí. hacerlo. No sé si primordial, pero yo estoy de acuerdo de que no sé por qué a mí me ha llamado la atención Esa y parte. yo me he ido por Ajá. esa parte. Bueno, No pensando que es primordial, pero sí te llamó la atención. Me llama la atención Por y ejemplo, es quería un tema que a investigar. mí, que a mí yo No- lo había no te obviado ha- como no has algo, obviado. algo Claro. secundario. A mí, por ejemplo, y eso depende mucho del estilo de vida que tenemos cada uno. Lo que había mencionado Mateo al inicio, acerca de la importancia de la salud mental. Inclusive yo me reflejaba mucho en Roderick Usher, en el sentido de que, al igual que él, yo también me considero no de forma tan extrema, pero una persona ansiosa, se preocupa constantemente. Y lo que yo me llevo como mensaje para mi vida personal de este cuento es la importancia de saber controlar nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y de tener una adecuada salud mental y no descuidarla en ningún momento. Que al igual que la metáfora de la casa de Usher, con una pequeña grieta te puede desplomar todo. Matius, conclusiones finales. Bueno, a mí me gusta bastante Poe. Sé que son cuentos que a primera vista no son agradables, pero son muy profundos, como hemos visto durante esta conversación. Y creo que el mensaje que yo me llevo es el equilibrio, ¿no? Que ante todo siempre tiene que haber un equilibrio, ningún extremo es bueno. Con respecto a la salud mental, me gustó mucho lo que vos has acotado sobre la relación entre la mente, el cuerpo, y me animo a agregar el espíritu. Que hay que cuidarnos, hay que estar atentos. Podemos sumar la importancia de la amistad, ¿no? Cómo ante una situación tan complicada, lo que busca Asher es un amigo, ¿no? Uh-huh. y lo lindo de la historia, que el amigo va y a pesar de todas las tormentas se mantiene ahí hasta el final, literalmente. Así que bueno, eso, tener en mente a ese amigo que nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros mismos, y a mantener un equilibrio. Sí. Yo igual creo que haciendo una combinación de los dos, creo que la salud mental, como lo mencionaba Miguelito, es muy importante cuidarla, mantenernos siempre en equilibrio, como decía Mateo, porque
como lo toca en el cuento, cuando algo está en decadencia, ya se vuelve inevitable. Entonces, querer hacer acciones cuando ya has hecho un montón de acciones negativas, ya es posiblemente querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Como en este caso, Roderick quería sepultar sus problemas de una forma que la decadencia ya era inminente. Entonces él trata de tapar el sol con un dedo, sepultando sus problemas, y eso nos muestra que van a volver. O sea, si ya estás en decadencia, si ya has hecho muchas cosas mal, con pequeñas acciones ya después es inevitable que todo se venga abajo, porque eso lo tienes que construir. Las cosas buenas igual se construyen de a poco. Esa sería mi conclusión. Pueden dejar en los comentarios cuál es su conclusión, qué les ha producido leer este cuento, si es que lo han leído, o qué les ha producido nuestra narración al escucharnos. De qué creen que iba el cuento, y tienen que votar, ¿no? Si creen que ha sido a propósito. Aquí ya hemos ganado 2-1. Y nos pueden dejar igual qué cuento o libro quieren que leamos para el siguiente. Ya estamos escuchando a nuestros fans, a nuestro fan que nos ha comentado que leamos Rebelión en la Granja. Vamos a leer esa por ustedes, y ese va a ser el siguiente capítulo. Así que sin nada más para agregar, me despido. Gracias, muchachos, por esta charla. Como siempre, un placer. Adiós, chicos. Nos vemos en la siguiente. Suscríbanse al canal. Chau, chau.